Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 15 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliversson, perdió como local por 2-1 frente al Viborg. El lateral de 21 años fue titular por todo el partido, cumpliendo una regular actuación, ya que si bien es un jugador más ofensivo que defensivo, se la pasó más en campo propio que en el campo contrario, donde despejó el peligro de su área, interceptó balones, bloqueó disparos. Lastimosamente, perdió más del 66% de duelos individuales y por su banda vinieron los goles rivales. El partido lo venían ganando cómodamente con el tanto de Tony Adamsen. Sin embargo, primero se la empataría Jan Samburek y luego J. Rodgrot puso la voltereta. Y pese a que ambos equipos tuvieron un penal para marcar más goles, ambos fallarían sus tiros. Con este resultado, el equipo rojiblanco cae al cuarto lugar con 21 unidades y en su próximo partido recibirán al Anderlecht de Bélgica el 3 de noviembre, donde tienen la imperiosa necesidad de ganar para clasificar a la ronda preliminar de los octavos de final de la Conference League. Y vamos a revisar los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Perú 2022. Empezamos en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, donde el Deportivo Verdecocha perdió por 1-0 frente al Cultural Rosario con el gol de Eric Ortiz a los 96 minutos de juego. Pasamos al estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, donde el Paso Aldán le ganó por la mínima diferencia al Deportivo Garcilaso del Cusco con el gol de Cristian Cuadros a los 83. Pasamos al estadio Rosas Pampa de Huaraz, donde el San Andrés Runtu le ganó por 2-0 al Social El Olivo con goles de Johan Hidalgo y Wilder Torres en los últimos 15 minutos de juego. Pasamos al estadio Municipal Carlos Olivares Guadalupe, donde el Atlético Verdún le ganó por 3-2 al Defensor La Bocana con goles de Efraín Rodríguez, el autogol de Edson Díaz y Kevin Anderson a los 89 minutos de juego. Pasamos al estadio Teobaldo Pinillo Solaechea de Pisco, donde el Unión San Martín le ganó por 3-2 al Atlético Bruces con goles de Jesús Peña por duplicado y Alberto Vela a los 72 minutos. Pasamos al Estadio Monumental de Jauja, donde el CESA le ganó por 2-0 al Deportivo Universitario de Puno con goles de Carlos Arias y Diego Ruiz. Pasamos al Estadio Municipal de Ambo, donde el Señor de Mayo le ganó por 2-1 al Comerciantes Fútbol Club con goles de Ronaldo Domínguez y Alex Trujillo. Y para acabar, pasamos al Estadio Cuelap de Chachapoyas, donde el Unión Santo Domingo perdió por 0-1 ante el Ecosem de Pasco con el gol de Edson López a los 40 minutos. Como se recuerda, en estas etapas eliminatorias jugarán hasta los cuartos de final, donde los ganadores de cada una de ellas jugarán la finalísima de la Copa Perú en Lima, donde el campeón ascenderá por última vez, según el Team Lozano, a la Liga 1 del 2023, mientras que el subcampeón accederá a la segunda división del próximo año. Luego de su discreto partido el domingo pasado en el estadio Alejandro Villanueva frente a Alianza Lima, el futbolista del AET de Tarma, Jan Deza, confirmó que tiene una tentadora oferta para emigrar al extranjero y que en los próximos días se concretaría el pase. Sí, tengo una oferta en el extranjero y es la principal. Creo que va a ser bueno para mi carrera. ¿Vas a ver dónde? Ya se van a enterar porque ya casi está por país, salir. Ya se van a enterar ya, la verdad. Paraguay. La verdad que es una bonita, va a ser una bonita experiencia. Ya, y como dice, ¿no? Sales y ya no vuelvas, ¿no? No, ya me quedo por allá unos par de años. Ya voy a cumplir 30 años. Creo que la gente se ha visto que es hora de asegurar a la familia, a los hijos y seguir por el mismo camino, ¿no? Sin embargo, no sería el único futbolista de un club de provincia que haría el gran salto, ya que se pudo conocer que Universitario de Deportes estaría concretando su primer refuerzo de cara al 2023. La información la trae el periodista deportivo Franz Tamayo. Hugo Ancajima, lateral derecho de ADT, muy cerca de ser nuevo jugador de Universitario de Deportes. Como se sabe, el lateral derecho de 24 años jugó este 2022 con el AET de Tarma 29 partidos, dando solo 3 asistencias. El año pasado estuvo en el Chancas de la Liga 2 y en el 2019 ascendió con el Cienciano del Cusco, aunque no jugó en primera división. Ahora podría llegar a un club grande de Lima, donde debería ser suplente de Aldo Corso,
cosa que hasta ahora el Club Crema no ha podido conseguir ni con Diego Chávez en su momento, ni con Roberto Villamarín este año. Luego de ganar el torneo clausura, el Club Alianza Lima descansará hasta la siguiente semana, donde esperarán al ganador de las semifinales entre el Sporting Cristal y el Melgar de Arequipa. Sin embargo, uno de los mayores clamores de la hinchada blanquiazul es que se mantenga el técnico Guillermo Salas al mando del equipo principal el próximo año. Ante esto, en diálogo con Radio Ovación, Fernando Fara, integrante del Fondo Blanquiazul, habló de que se concrete esta posibilidad. Chicho es de la casa, Chicho es de toda la vida y por supuesto que él debería seguir, hay dudas de eso, pero sí es una persona que queremos que marque la diferencia como técnico, que sea un técnico que se capacite y que llegue a lo más alto, ¿no? Para que sea uno de los mejores del mundo. Con estas declaraciones se entenderá que siguen con la intención de traer a un técnico extranjero de jerarquía, entre comillas, con más peso para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 a la que clasificaron los victorianos, o tal vez quieran ir con el Chicho. Por lo pronto, la directiva no solo estaría buscando entrenador, sino reforzar al plantel de cara al próximo año. Ya les avisamos de todos los posibles refuerzos que militan en la Liga 1, como José Bolívar, Kevin Sandoval, Gaspar Gentile, Brian Reina, y ahora se sumaría Justin Alarcón. Así lo mencionó el periodista deportivo Víctor Pacheco. Los clubes Universitario de Deportes y Alianza Lima están interesados en Justin Alarcón, desean contar con el futbolista de 20 años para el 2023. Sin embargo, la intención de Sport Boys es venderlo al exterior. Si bien aún no hay nada confirmado, lo que sí está casi cerrado es que el atacante de 20 años no seguiría en el equipo rosado, ya que en su cuenta de Instagram, luego de acabar su partido contra Sport Huancayo el día sábado, colgó una foto suya con el rótulo "Fin", por lo que todo apunta a que veremos el próximo año a Justin Alarcón con otra camiseta. A través de un comunicado, el club Alianza Lima condenó los actos de violencia ocurridos ayer en el distrito de Jesús María, en donde lamentablemente 3 personas fallecieron. Este hecho ocurrió horas antes del inicio del partido que jugaban Íntimos y Tarmeños en el Estadio Matute. Según fuentes policiales, uno de los presuntos barristas, identificado como Marco Campos, murió en el mismo lugar del enfrentamiento, mientras que otros 2, Deo Medina y Carlos Segarra, fueron heridos pero fallecieron en el hospital Rebagliati. El enfrentamiento se produjo al promediar la 1 de la tarde, cuando los supuestos barristas de Alianza Lima transitaban por la avenida Alejandro Tirado y presuntamente se toparon con barristas de Universitario. Los de Alianza estacionaron su auto y sacaron una camiseta crema. Uno de ellos comenzó a ondearla, por lo que ambos barristas comenzaron a lanzarse piedras. Es allí que uno de ellos sacó una pistola para abrir fuego indiscriminadamente. Al margen de que sea violencia fuera del estadio de fútbol, no podemos dejar de mencionar que el móvil fue una provocación por una camiseta de fútbol. No se puede permitir que la muerte de las personas se justifique por una camiseta o una bandera, tal como pasó en el partido de menores entre Alianza y la U hace unos meses, donde la sangre, felizmente, no llegó al río, pero estuvo muy cerca de hacer. Esto debería llevar a la reflexión, ya que la violencia producto del fútbol es inadmisible, no se debe tolerar y debería empezar por los mismos clubes, dejando en claro que no son enemigos, que esto no puede ser una guerra, que tengo que defender mi trinchera a muerte. Ese no es el mensaje que se debe de dar. Como lo dije en un video anterior, ese fanatismo desmedido nunca trajo nada bueno en la historia de la humanidad, y solo tuvo que pasar un día para darme la razón. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!